¿Te gustaría aprender a contar mejores historias en inglés, pero no sabes cómo? No te preocupes, en el capítulo del día de hoy aprenderemos cómo incorporar el pasado a nuestro discurso no solamente va a mejorar nuestra complejidad gramatical, sino que nos va a ayudar a mejorar nuestras habilidades narrativas y de comunicación. Bienvenido al Café Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. El Café Inglés nace del amor que tengo hacia este lenguaje y la manera como ha cambiado mi vida. Soy de la idea que para aprender un idioma solo se necesita un poco de esfuerzo y tener la guía correcta. Bienvenido al Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy aprenderemos 4 razones principales por las cuales debemos dominar el pasado en inglés, siendo la primera de estas que, en pasado, no necesitamos conjugaciones específicas por persona. Vamos a darle un poquito de contexto. Cuando nosotros aprendemos inglés, normalmente primero lo hacemos aprendiendo listas de vocabulario y dentro de esas listas nos dan listas de verbos. Esos verbos vienen normalmente divididos en 3 columnas, siendo la primera de estas el verbo en forma simple o verb infinitive, el cual es un verbo puro sin modificación. Posteriormente tenemos la columna de el verbo en pasado, esa es la que nos interesa. Y finalmente tenemos una columna que la podríamos considerar como el verbo en participio o perfecto. Una vez que ya entendemos que la columna de en medio es la que nos interesa, nos damos cuenta que podemos hacer combinaciones de cualquier verbo con cualquier sujeto y siempre va a estar bien. Por ejemplo, podríamos decir I studied, we studied, they studied. Y en cualquiera de estos 3 casos, gramaticalmente tenemos oraciones perfectas. Así es que esto es muy útil para empezar a construir nuestras primeras historias. Vamos con el paso número 2, que es ¿por qué nos conviene dominar el pasado? Porque cuando hablamos de verbos regulares, tenemos 3 posibles variantes de pronunciación y dichas variantes son muy importantes para comunicar claramente nuestras ideas. Vamos a también explicarlo un poquito con más detalle. Cuando nosotros aprendemos que en inglés tenemos por un lado a los verbos regulares y por otro a los verbos irregulares, la diferencia es muy notoria cuando los escribimos, ya que en el caso de los verbos regulares son aquellos que tienen terminación ed. Los irregulares cambian a excepción de las primeras 2 o 3 letras. Ejemplos de verbos irregulares ustedes ya los conocen, tales como cantar, sing, sang, sung, escribir, write, wrote, written, hablar, speak, spoke, spoken. Pero en el caso de los verbos regulares, a pesar de que todos se escriben con ed, tienen 3 posibles variantes de pronunciación, pero ¿cómo los vamos a distinguir unos de otros? Primero, tenemos que entender que también hay otra clasificación que nos va a ser sumamente útil y es la clasificación de los verbos que se dividen en voiced and voiceless. Voiced se refiere a verbos que tienen voz, voiceless que no la tienen. Pero esto puede que no nos diga mucho porque, Isma, ¿cómo sería un verbo con voz? ¿Cómo sería un verbo sin voz? Así es que vamos a entenderlo con un sinónimo. Cuando hablamos de verbos que tienen voz, es decir, voiced, vamos a entender que son verbos que tienen vibración. Voiceless, por el lado contrario, son verbos que no tienen vibración. ¿Pero vibración en qué? Vamos a partir con un ejemplo muy sencillo. Nuestro verbo jugar en inglés es el verbo play. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta que es: ¿cuál es el último sonido en play? What is the last sound of play? Y ojo, no estamos hablando de la letra, porque la letra sería Y o Y respectivamente. No. Lo que estamos preguntando es el sonido. Así es que si lo pronunciamos en voz alta, play, y extendemos ese último sonido, el resultado va a ser play, esa I extendida. Ahora, quiero que pongas tu mano sobre tu garganta y que vuelvas a contestar la misma pregunta que es What is the last sound of play? Play, esa I. Y cuando pones la mano sobre tu garganta, te vas a dar cuenta que hay la presencia de una vibración. Y entonces decimos, ok, es un verbo que vibra, por lo tanto es un verbo voiced. Y en estos casos, los verbos que tienen vibración, vamos a agregar el sonido de la letra D al final. El resultado es el siguiente. Play, forma simple, played, en pasado, con la presencia de la D. Ahora vamos con otro ejemplo, el verbo divorce, el verbo divorciarse en inglés. El verbo divorciarse en inglés de la misma forma. Vamos a contestar la pregunta, What is the last sound of divorce? Y nos percatamos que en el caso de divorce, es el sonido S, una S, ese sonido S. Y al momento de colocar la mano sobre nuestra garganta, nos percatamos de que no hay vibración. Por lo tanto, es un sonido voiceless y en esos casos tenemos que agregar el sonido de la letra T al final. El resultado es divorce, divorced, work, worked, con ese pedacito de T al final.
Y con esto vamos a obtener básicamente de manera sumamente sencilla la clasificación correcta en sonidos para el 99% de los verbos regulares. Y el último 10% son las excepciones, para lo cual lo vamos a explicar sumamente sencillo con dos verbos, nuestro verbo visitar y nuestro verbo necesitar, visit y need respectivamente, los cuales al final el sonido que poseen son el de la letra T y D. En esos casos lo que tenemos que hacer nosotros es agregar una pequeña ed al final para obtener la pronunciación correcta. Es decir, visit se convierte en visited y need se convierte en needed. Y de esta manera ya tenemos la clasificación en sonidos de absolutamente todos los verbos regulares, lo cual es sumamente útil para la hora de la producción en nuestro speaking. Eso lo tenemos que dominar. Así es que vamos con el siguiente punto, que es punto número 3. ¿Por qué nos conviene dominar el pasado en inglés? Porque nos permite construir historias a través de crónicas. Recordemos que una crónica es un género literario y el propósito de cualquier género literario es envolver o cautivar a la gente que nos está escuchando. Vamos a mencionar un ejemplo y dice así: Last time I traveled, I had a great time. I went to Mérida. I loved to walk on the beach with my family. We used to eat marquesitas every day. La historia dice así: La última vez que viajé me la pasé increíble. Viajé a Mérida. Amaba caminar en la playa con mi familia y todos los días solíamos comer marquesitas. ¿Qué tiene de peculiar este tipo de historias? Dos requisitos. Número 1, están construidas a través de oraciones muy simples y el verbo principal está en pasado. Comienzan al principio, luego lo que sigue y así sucesivamente hasta el final. Lo interesante es que cuando nosotros aprendemos a contar historias a través de una crónica, generamos un storytelling muy fácil de tener, muy fácil de controlar, muy fácil de utilizar en presiones sobre todo que pueden ser muy grandes, tales como una entrevista de trabajo. Cuando en la entrevista nos dicen, "Now tell me about yourself", háblame de ti mismo, y en esa parte nos quedamos completamente congelados, podríamos utilizar una crónica para hablar de nuestra vida, ya sea en la parte profesional o en la parte personal. Básicamente di qué empezó primero, qué sigue después y así hasta finalizar. Esto es una manera muy útil de hacer storytelling, ya que si tú dominas los verbos en pasado, que es la columna del medio, los cuales empezamos a estudiar desde el día 1 de nuestras clases de inglés, vamos a tener un gran porcentaje de éxito para saber qué cosas decir. Ya tenemos el punto número 3, vamos con el punto número 4, el cual es: ¿por qué nos conviene dominar el pasado en inglés? Porque podemos agregar complejidad a nuestro discurso. Y con complejidad vamos a retomar un poquito la crónica que acabamos de mencionar anteriormente. Vamos a mencionar un ejemplo y dice así: I forgot my computer at home. I couldn't deliver my presentation. I failed the course. 3 oraciones sumamente sencillas, una crónica muy básica. Vamos a traducirlas y dice: número 1, yo olvidé mi computadora en casa. Número 2, no pude entregar o hacer mi presentación. Número 3, yo reprobé el curso. Tiene sentido este orden. Primero, se me olvida la compu, luego no puedo hacer la presentación y finalmente me reprueban. Lo interesante es que cuando nosotros utilizamos una crónica en inglés, lo hacemos de manera sucesiva. Comenzamos por el principio, posteriormente el siguiente evento y eventualmente llegaremos hasta el presente si nosotros quisiéramos hacerlo. Pero en inglés tenemos un tiempo que es extremadamente útil, el cual no existe en español y es el pasado perfecto. De entrada, el puro título, vamos a contrastarlo, chicos. Tenemos por un lado el pasado simple, que es tal como el agua simple, sin sabor, sin chistes, sin gracias, sin nada. Y por otro lado tenemos un pasado que es magnánimo, que es increíble, que es perfecto. ¿Cómo funciona el pasado perfecto? El pasado perfecto de lo que se va a preocupar es por tratar de entender el por qué, de dónde nacieron, de dónde surgieron o cómo se originaron las cosas. Así es que si entendiéramos que en esa línea de tiempo una crónica comienza con el principio y eventualmente va avanzando, la podríamos imaginar como una línea que va de izquierda a derecha. Pero en el caso del pasado perfecto, dice, no. A mí me interesa ir cada vez más atrás en el pasado para encontrar el origen de las cosas. Si tuviéramos la misma historia, vamos a repetirlo una vez más. I forgot my computer at home. I couldn't deliver my presentation. I failed the course. Entendemos que pasó cada paso. Luego nos encontramos en el pasillo de la escuela a uno de nuestros amigos y nos pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves así? Y nosotros decimos, I had a terrible day. Why? Because I had forgotten
my computer. ¿Y esa oración qué elementos tiene? Tiene un auxiliar had y posteriormente tiene un verbo en participio. Lo interesante es que el tiempo se considera como pasado perfecto y lo que está haciendo es tomar el punto de nuestra historia que fue el crítico o el más importante, en este caso, haber olvidado la computadora, y con este tiempo gramatical lo que le está indicando a la otra persona es, esto que sucedió en el pasado fue tan importante o tuvo tanta relevancia que tuvo consecuencias en el resto de la historia. Es por eso que el pasado perfecto en inglés es uno de los tiempos más interesantes que tiene todo este idioma, ya que si nosotros incorporamos el pasado perfecto a nuestro discurso, podemos enriquecer bastante nuestras historias, lo cual es sumamente útil no solo para agregar complejidad gramatical, sino para mejorar nuestra narrativa y nuestro discurso en general. Así es que ya lo sabes. ¿Por qué nos conviene dominar el pasado en inglés? Por estas 4 razones que acabamos de mencionar. Así es que saque esa lista, desempólvala y vamos a practicar todos esos verbos en pasado, ya que nos van a ser de bastante utilidad. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas, comentarios y sugerencias ya saben dónde dejarlos. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.